Bueno, ayer regresaron a sus hogares Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Unos han dicho que viven en el mismo edificio y le tenían un recibimiento preparado. Una visita sorpresa. Una visita sorpresa, correcto. Una sí. visita sorpresa. Pero verde. Verde. Bueno, ya están en sus respectivos hogares, tranquilos. No queda nadie con el caso de Odebrecht, no queda nadie preso. Y hay muchas cosas que hay que señalar. Lo primero, reconocer el trabajo que está realizando el periódico Diario Libre, que viene publicando, esto aparentemente proviene o del Ministerio Público o de alguien que tiene el expediente que no conoce el país, pero qué bueno que Diario Libre está dando a conocer diferentes aspectos. Ayer hacía señalamientos sobre las declaraciones premiadas de Vasconcelos Cruz. Hoy revela las preguntas y respuestas en el interrogatorio que le hizo la PEPCA a Víctor Díaz Rúa acerca de una información de Vasconcelos Cruz que señalaba que cómo se le entregaba el dinero a Díaz Rúa y que él fue personalmente al Banco Main de Antigua, de la islita de Antigua, recientemente azotada por el huracán Irma. Para situar a los que no estén muy al tanto de todo esto, para el pago de los sobornos, la Odebrecht comenzó a tener problemas de ocultar el motivo de esos pagos y lo que decidió hacer fue comprar un banco en la isla de Antigua para dedicarlo exclusivamente al pago de los sobornos. Ese banco no tenía clientes que no estuvieran relacionados con obras y sobornos que ellos hacían en una docena de países. Ahí usted no podía ir a abrir una cuenta ni hacer nada. El banco lo compraron para dedicarlo a eso. En Antigua, en la isla de Antigua. Ustedes saben que es un país que es Antigua y Barbuda. Entonces, dice los ejecutivos de Odebrecht que hicieron declaraciones sobre las actividades de los sobornos aquí. Dijeron que el entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, les presentó al abogado Conrado Pitaluga, que es uno de los imputados también, que también está en su casa, y que no solamente se lo presentó, sino que lo designó como el receptor de los pagos de los sobornos. Ellos dicen los pagos indebidos que ellos hacían. Y además señalan que Díaz Rúa fue a Antigua para hacer trámites de pagos. Entonces, se revela por primera vez, por lo menos un fragmento del interrogatorio que le hicieron en la Procuraduría, en la PEPCA, a Díaz Rúa. Resulta que el brasileño Eduardo da Rocha Soares, al Ministerio Público de Brasil, que le dio la información al Ministerio Público Dominicano, comenzamos a ver qué cosas le han dicho. Ese señor, Luis Eduardo da Rocha Soares, que laboraba en el área administrativa y financiera de la Odebrecht, dice que él asistió a Marcos Vasconcelos Cruz en pagos paralelos, le llama a él, de varias obras en la República Dominicana. Él dice paralelos porque no estaban registrados, eso no está en contabilidad, lo que se paga de soborno no entra al sistema contable. Eso estaba en una nómina paralela. Exacto. Que tenía Odebrecht y en unos estados financieros paralelos que estaban relacionados con la Oficina
de operaciones estructuradas, que era la oficina que manejaba los sobornos que pagaba la empresa en los diferentes países donde hoy en día se ha determinado que ellos incurrieron en este tipo de prácticas. Entonces, ese señor Soares, Das Rocha Soares, declara que se pagaron millones de dólares a las empresas Las Ham y Conanza en cuentas abiertas en el Main Bank, cuyo beneficiario era Ángel Rondón Rijo, el que durmió en su casa anoche, a quien define como intermediario y empresario que distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana. Lo estoy citando textualmente. Búsquenlo en el Diario Libre. Lo dice así mismo. Intermediario y empresario que distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana. No sé si los brasileños se refieren así a cualquier funcionario. Agrega, también fueron pagadas las cuantías a la cuenta de Newport Consulting Limited, cuyo beneficiario era Conrado Pitaluga, el abogado que dice el señor Da Rocha Soares, representante de un ministro importante de la República Dominicana, Víctor Díaz Rúa, así mismo, con esas palabras. Entonces dice que los trámites para que fuera posible hacer todos esos pagos de millones de dólares de sobornos, y también los trámites de los contratos eran diligenciados por Marcos Bilinsky, quien sabía perfectamente que el pago de los sobornos se estaba realizando. Entonces, señala Da Rocha Soares textualmente lo siguiente, dice, recuerdo que a estos fines el ministro Víctor Díaz Rúa visitó Antigua para reunirse con Luis Franca y Marcos Bilinsky en un vuelo charter desde la República Dominicana a expensas de Odebrecht. Es decir, que Odebrecht le pagó un vuelo directo, un vuelo charter a Díaz Rúa para que fuera a Antigua, al banco. Y él dijo que fue a Antigua de vacaciones. Sí, entonces el exgerente de la Odebrecht en el país, Vasconcelos Cruz, dijo que obtuvo información de que el equipo de operaciones estructuradas asistió en la apertura de la cuenta en el Main Bank para Pitaluga. Oigan esto, el equipo de operaciones estructuradas, el equipo del Departamento de Sobornos, dice Vasconcelos Cruz, que asistió a Pitaluga en la apertura de la cuenta en la que se pusieron entonces los recursos de los sobornos. Y dice que Pitaluga prestó sus servicios jurídicos en el proyecto Autopista del Coral, por lo cual tuvo una ganancia de $6.629.000, monto equivalente al 1.25% de comisión. Ya ustedes saben que toda esa comisión y todo eso que se ganaban, lo está pagando usted. Usted es el que lo paga. Y ya están diciendo que hay que pagarle más todavía a la Odebrecht. Entonces, dice Vasconcelos Cruz que el abogado Pitaluga fue contratado para la estructuración original de un esquema de negocios de una corporación público-privada, que para eso lo contrataron en el 2008, pero que posteriormente ese abogado viabilizó la modificación, que en lugar de un ente público-privado se hiciera como una obra pública. Si él consideró que así se podían hacer mejor las cosas. Entonces, dice que por el desempeño de ese abogado, él, Da Rocha Soares, ordenó los pagos que le realizó el Servicio de Operaciones Estructuradas a la cuenta de la empresa Newport Consulting, y que los comprobantes de esos pagos fueron enviados por el Ministerio Público de Brasil al Ministerio Público Dominicano. De manera que la Procuraduría los tiene, esos comprobantes de pago. Entonces, sigue señalando Da Rocha Soares lo siguiente. Dice, cabe declarar que la participación de Conrado, el abogado Pitaluga, no fue como simple prestador de servicios, sino como representante del antiguo ministro Víctor Díaz Rúa,
que viabilizó el modelo de concesión de la obra. Entonces, en la PEPCA interrogan a Díaz Rúa sobre este tema y le hacen la siguiente pregunta. ¿Usted realizó viajes a Antigua y Barbuda? En caso afirmativo, especifique a las oficinas del Main Bank o ABO. Y en caso afirmativo, ¿a qué fines y acompañado de quién? Respuesta de Víctor Díaz Rúa. Sí, fui acompañado de 2 amigas. No puedo precisar la fecha, pero fue antes del 2012 para fines de paseo. Nunca visité esas instituciones bancarias. Es posible que no las haya visitado. Es posible hablar en cualquier lugar que no sea el banco. Eso es posible. Uchi, el tema es que ayer llegaron a sus casas muy tranquilos los señores Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Salieron de la cárcel de Najayo alrededor de las 8 de la noche, pese a que hay una prohibición de que este tipo de trámites se produzca después de las 6. Para los demás seres humanos. A ellos se les permite que sus vehículos entren a la cárcel, mientras que los demás internos tienen que salir y montarse en el parqueo de esta edificación como de cualquier otra. Cuando salen, se sigue habiendo, por más que digan las autoridades, un régimen de privilegio para estas personas. La pregunta que tenemos que hacernos al día de hoy es, ¿qué varió? De las consideraciones que tuvo el juez en principio para incluso determinar que a estos 2 imputados se les impondría la medida de coerción más severa y por mayor cantidad de tiempo, porque en el caso de Ángel Rondón, él le dictó 1 año de prisión preventiva y en el caso de Víctor Díaz Rúa fueron 9 meses. Fueron los 2 imputados a los que él mismo le impuso más tiempo de prisión preventiva, no solamente la medida de coerción más severa, sino la que se le prolongó el tiempo con relación a los demás. ¿Qué aspectos él tomó en cuenta el pasado viernes como para variarle la medida de coerción? Recordemos que cuando se hizo la revisión de la medida de coerción de todos por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, hubo diferencias en los criterios tomados en cuenta por los jueces para determinar incluso cuál debía ser la medida de coerción a imponer a cada uno de ellos. Y en el caso de los votos disidentes incluso había diferencias. La jueza Esther Agelán Casas Novas entendía que prácticamente todos podían salir de prisión con excepción de 2 o 3. Hacían unas variaciones. La misma jueza Miriam Germán entendía que la manera en que se había presentado la acusación era un documento lo suficientemente débil como para que incluso salieran todos de prisión en ese momento. Pero eso no fue la decisión de la mayoría, que al final optó por dejar en prisión a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa, a los que, según lo que ha presentado el Ministerio Público, parecería que son los que tienen mayor responsabilidad en este caso y de los que el Ministerio Público podría tener una mayor cantidad de posibles pruebas. Porque todo va a depender de lo que presenten y cómo lo presenten. Y la forma en que se mostró el expediente de la acusación para la solicitud de la medida de coerción, la verdad que ha dejado un sabor muy agridulce por la debilidad del documento que se trabajó después de 6 o 7 meses de trabajo en República Dominicana y con organismos internacionales y con la justicia brasileña y la justicia estadounidense. La verdad que dejó mucho que desear. Ahora, ¿qué pasa por la cabeza del juez y qué pasa por las manos del juez en términos de pruebas y de documentos que hace que varía la medida de coerción a los 2 que incluso cuando él le impuso 1 año de prisión preventiva y cuando le impuso 9 meses de prisión preventiva, tomó en cuenta la solicitud del Ministerio Público, que entiende que estas 2 personas fuera pueden alterar pruebas, pueden presionar, son personas con la suficiente influencia como para poder tal vez hacer daño al proceso de investigación que se está haciendo. Claro, eso también todo el mundo lo puso en duda porque el Ministerio Público tardó meses diciéndole a esta gente, los estamos investigando, vengan aquí, los citaban a tomar café. Uno no sabe hacia dónde van estos casos, pero lo que ha ocurrido en los últimos meses en la República Dominicana hace que se genere un amplio nivel de preocupación porque vemos que en nuestro país, pese a que es el tercero en haber recibido la mayor cantidad de dinero por concepto de soborno por parte de Odebrecht, hoy en día no hay un solo
en prisión preventiva. Siendo uno Pero de los más pequeños. El tercero, siendo uno de los países más pequeños de de todos los involucrados. Creo es. que es el segundo más pequeño. Así es. Y es el tercero porque primero va Brasil, que es el país donde se articuló todo. Sí. Después va Venezuela y después va República Dominicana. Uno lo que tiene que seguir insistiendo es que el Ministerio Público haga y desarrolle un expediente lo suficientemente fuerte como para que no se caiga en la justicia a la hora que esto vaya a juicio de fondo. Pero las expectativas que tiene la población con relación a lo que en realidad puede o quiere hacer el Ministerio Público también son expectativas de que el Ministerio Público puede que no tenga la intención de hacer un expediente como esta sociedad está esperando. Porque nada más lo que ha ocurrido con el caso de los aviones supertucanos hace que uno se piense si en realidad aquí se quiere buscar justicia. Exacto. En ninguna cabeza puede caber que un ministro de la Armada ha sido el responsable único de la compra de 9 aviones sobrevaluados por parte para la República Dominicana, una compra de más de 90 millones de dólares sin que haya nadie del poder político directo involucrado en ese caso. Y el Ministerio Público nos ha dicho que desde agosto del año pasado hasta ahora ha profundizado unas investigaciones donde no solamente Embraer dice que pagó 3.5 millones de dólares de soborno para que esos aviones les fueran comprados a ellos, sino que involucra a legisladores. Y nos dice el Ministerio Público la semana pasada que después de haber pedido una extensión del periodo de investigación, los responsables de la compra de esos aviones son el ministro de la Armada y su asistente. Eso es lo que nos está diciendo el Ministerio Público. Se puede creer que ahí no hubo una influencia de las organizaciones políticas, del gobierno de turno, como para tomar una decisión tan importante que al final se aprueba en el Congreso Nacional y que ni un peso de esos 3.5 millones de dólares que se admite Embraer que pagó como soborno realmente pasó por las manos de alguno de los políticos de influencia en este país. Eso es muy raro. Bueno, lo cierto es que hasta la misma PEPCA dijo anteriormente que se había pagado sobornos a legisladores. Bueno, pero no hay que ir muy lejos. ¿Lo aprobaron o no lo aprobaron? ¿Y quiénes lo aprobaron? Vamos a pedir hoy, vía la ley de libre acceso, las votaciones de las sesiones donde se aprobó la compra de los aviones supertucanos, a ver quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Porque eso te va diciendo, ¿verdad? Si dieron dinero para eso, para que lo aprobaran, y lo aprobaron, ¿cómo es que el Ministerio Público, que se supone que es el que tiene la responsabilidad de investigar, dice que no encuentra indicios? No los va a encontrar. Sabiamente el pueblo lo dice, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, aquí hay unos investigadores que salen deseando no encontrar una sola pista, mucho menos una sola prueba. Es como lo que se decía cuando Enrique Blanco desertó del ejército en tiempo de la dictadura, que decían que a los guardias le tenían miedo. Y entonces preguntaban que si habían visto a un hombre así, asado, y le decían, sí, lo vimos por aquella loma, y cogían para Río que estaba en dirección contraria, para no toparse con Enrique Blanco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué buen estímulo para la corrupción. Personas que manejaron miles de millones de dólares se van con una garantía económica de 70 millones de pesos. Uno, el otro con 50. Pero usted dirá, pero eso es mucho dinero. No, para usted y para cualquiera es mucho dinero. Para ellos es una chilata. Chilata, eso es regalado, una ganga. Miles de millones de pesos, centenares de millones de dólares, miles de millones de dólares también. Y 70 milloncitos de pesos de garantía en coche. Entonces, vamos a ver. Ya les dije que estos datos los revela hoy el periódico Diario Libre. Hay otra lectura interesantísima, esta en el periódico Hoy de Hoy, que es un artículo
del ingeniero Eulogio Santaella, a quien hemos entrevistado aquí sobre el tema de Punta Catalina, porque es un técnico que se conoce todo esto de pe a pa. Entonces, él hace 5 recomendaciones. Después de señalar que es una pantomima de mal gusto, el allante dice que de un conflicto entre la Odebrecht y la CDE, que la Odebrecht quiere más dinero y ellos dicen ni un centavo más. Ya veremos si es verdad que ni un centavo más, porque el hecho de decir que la Odebrecht está reclamando que le paguen 708 millones de dólares más puede ser una maniobra para después decir, nada más le dimos 300, salimos ganando y defendimos los intereses del Estado Dominicano. Recomendaciones del ingeniero Eulogio Santaella. Revisión y ajuste del precio del contrato EPC, que lo traducen como llave en mano, de Punta Catalina. Después de aclarar con Tecnimont, esto que dice es interesantísimo. Después de aclarar con Tecnimont en Italia su contrato del 2008 para la planta Porto Dopesen de 910 millones de dólares para una planta de 700 megawatts, comparado con 1.945 millones de dólares de Punta Catalina, sin sobrecostos y con la misma capacidad. No explicamos. Odebrecht nunca ha hecho una planta. Por lo tanto, en este contrato se asoció con una que sí lo ha hecho y mucho, la Tecnimont, que es una empresa italiana. Y estas 2 plantas, que en conjunto aportarían 720 megavatios a las redes eléctricas, se contrataron por 1.945 millones, que ya van más de ahí, y resulta que con esa misma capacidad, 720 megavatios, la Tecnimont construyó en Brasil una planta por menos de la mitad de esta, por 910 millones de dólares. La planta Porto Dopesen en Brasil. Y lo que está diciendo Eulogio Santaella con esto es, primero aclaremos con la Tecnimont que debió haber declarado sobre este tema por qué una planta de igual capacidad le costó 910 millones de dólares se le pagaron 910 millones de dólares en Brasil, y la de aquí asociado con la Odebrecht entonces fue en 1945 y ya va por más de 2.000. Y le están pidiendo 708 más. Las estafas son, no se puede decir otra cosa que groseras. Entonces, también recomienda rechazo absoluto al pago de sobrecostos. Entonces dice, ya el gobierno cantó como gallo, veremos si no pone como gallina. Cualquier pago por este concepto será repudiado, dice Eulogio Santaella, y debe buscarse la recuperación del doble de los sobornos reales, no de los 92 millones de dólares que confiesa, dice él astutamente, la Odebrecht, y recuperación del fruto de las sobrevaluaciones de todas las obras de Odebrecht a partir del 2001 y de todas las otras sumas generadas en forma ilegal. Tercero, reclamación de penalidades, esto es interesante, por contrato, contempladas en el contrato EPC y que comenzaron a correr a partir del lunes 7 de agosto del 2017. Nos explicamos. De acuerdo con el contrato, la Odebrecht tenía que entregar y poner a funcionar la primera de las 2 plantas el 7 de agosto pasado. Sí, hace mes y pico que debería estar generando electricidad. Entonces, penalidades por violación al contrato. Cuarto, cobro, y esto es interesantísimo también, por concepto de daños y perjuicios y o lucro cesante, tomando como referencia 410 millones de dólares anuales, de acuerdo a las estimaciones del presidente Danilo Medina en su discurso del 27 de febrero del 2017. Recordemos, el presidente dijo que esas plantas iban a producir y le iban a ahorrar al Estado Dominicano 410 millones de dólares por año
Ajá, entonces no están hechas. Y la Odebrecht está diciendo que la va a entregar en mayo del 2019. Entonces, ¿dónde están los 410 millones de dólares que debió ahorrarse cada año el Estado Dominicano? Que lo pague Odebrecht. Porque la dilación no es culpa del Estado Dominicano. Y la quinta recomendación, exigir a Odebrecht el cumplimiento inmediato del acuerdo reformulado firmado con la Procuraduría General de la República, identificando personas físicas y morales y montos de todo tipo de sobornos. Y recomienda también, aquí menciona a nuestro invitado de hoy, con quien vamos a hablar dentro de 3 minutos, Guillermo Moreno. Dice, darle curso a la formal denuncia penal depositada en la Procuraduría en mayo por el Centro Juan 23, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos, y acoger la denuncia y solicitud de ampliación de la investigación de sobornos depositada ante la Procuraduría por el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno. Entonces, esos son precisiones muy claras, que la justicia dominicana no quiere emprender y por eso se niega, se resiste a investigar las sobrevaluaciones. Como ese es un tema que también vamos a conversar con nuestro invitado, damos por terminado este comentario, pero les recomendamos que no se muevan de ahí. En un momentito conversaremos con Guillermo Moreno.